Bienvenidos, bienvenidas y buenas noches, muy buenas noches. Estamos ya reunidos aquí, listos para iniciar este espacio desde la Biblioteca Central Pedro Zulem de nuestra universidad para dar cuenta de un aspecto muy importante. Damos el agradecimiento a cada uno de ustedes. Estaremos complementando esta misma el día miércoles, la segunda parte, que va a dar cuenta de aspectos bastante puntuales. Esto es muy importante, aspectos relacionados con el parafraseo. El parafraseo. Taller de parafraseo. ¿Por qué es importante parafrasear? ¿No? Empezamos con esa preguntita. ¿Qué es lo que permite el llegar al asunto del parafraseo? ¿Cómo es así que sientes la necesidad de parafrasear? ¿Por qué hay esa necesidad de el parafraseo? A ver, vamos a permitir participar con ustedes en un primer momento para tener en cuenta y recepcionar cuáles son esas necesidades, por qué es que se necesita parafrasear. ¿Cómo es así que hemos llegado al espacio de que necesito realmente parafrasear? Y tal vez hemos ido ya a, tal vez en la desesperación, el intento, la falta de tiempo, etcétera, hemos ido a buscar la inteligencia artificial, ¿no? Aquellos espacios que tenemos allí y que nos permiten haga el parafraseo de inmediato, ¿no? Utilice tal o cual página y váyase a parafrasear. A ver, queremos aquí iniciar con la participación de ustedes. Pueden sus micrófonos habilitarlos. Si alguien tiene también la predisposición de mencionarlo, ¿por qué así consideran ustedes que dentro del trabajo académico hay que parafrasear? ¿Cuándo sienten la necesidad del parafraseo? ¿Cómo es así? Para no abusar de las citas directas en los trabajos. Muy bien, José Linares. Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo es que se da cuenta de la necesidad del parafraseo? Bien, aquí tenemos otras intervenciones. Nos dicen para evitar el plagio. Ok. Sin duda, sin duda, que mayormente se llega al parafraseo en la última instancia. Parece mentira, pero tenemos que ser muy reflexivos en el asunto de poder reconocer cuándo se siente la necesidad del parafrasear. Aquí nos dicen cuando se requiere usar ideas de otros autores en nuestras palabras. Carlos nos menciona eso. Muy importante, fíjense. Tenemos que recordar que hay dos tipos de citaciones, ¿ya? Eso es importante. Hay dos tipos de citar, dos tipos de citar. Si estamos realizando nuestros trabajos académicos, sea proyecto de investigación, el informe mismo de investigación, la recomendación está, el parafrasear significa primero leer comprensivamente. Y habían mencionado ustedes aspectos muy importantes, como por ejemplo, vamos a ingresar a los demás colegas, es importantísimo reconocer que cuando se realiza el trabajo de investigación, cuando estamos en el quehacer de la redacción académica, de la redacción científica, es importante reconocer. Hay dos tipos de citas, ¿de acuerdo? Dos tipos de citas. Las citas directas y las citas indirectas. Lamentablemente, miren,
lamentablemente, muchos de quienes inician el trabajo de la redacción académica, de la redacción del proyecto de tesis, etcétera, no tienen esa diferencia marcada y lo que van a hacer es simplemente trasladar información. El traslado de información. Muchas veces, inclusive, cogen ya textos parafraseados y los incluyen en sus documentos de redacción, en sus documentos académicos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener en consideración que cuando uno redacta, cuando uno está realizando el corpus de investigación, va a haber dos tipos de citas, ¿de acuerdo? Porque todo trabajo tiene que estar respaldado, todo trabajo debe estar respaldado por trabajos anteriores, por lo que otros autores señalan, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber dos tipos de citas, la cita directa y la cita indirecta. La cita directa, que en realidad es el traslado tal cual de una fuente externa a tu trabajo de investigación, ahora está siendo cuestionada dentro, sobre todo, de las publicaciones en revistas indexadas. ¿De acuerdo? Cuando usted va a hacer su artículo científico, que es mucho más concreto, sintético, pero a la vez debe ser entendible. Las sugerencias allí son que se utilicen citas indirectas. Es decir, ya no traslade con comillas como tenemos aquí. Cuando una cita directa es breve, es decir, si estamos utilizando el estilo de citación y de referenciación según APA, de la Asociación Psicológica Americana, nos señalan y nos dicen que debe ser, ¿ya?, con un tope de palabras. Breve cuando no requiere un párrafo aparte, por ejemplo. Entonces aquí, si es breve, hay que colocarlo entre comillas. Si es extenso, va a ser registrado de otro modo. Va a ir en párrafo aparte. Aquí tenemos dos de los modelos. Pero, insisto, nuevamente, ya en las recomendaciones que se hacen, es frecuente considerar, como habían mencionado también allí, no al abuso de las citas directas. Es decir, no es muy, digamos así, recomendable trasladar información simplemente con un copia y pega, porque esto es así. Cuando una cita es directa, es un copia y un pega de lo que dice el autor, de lo que dice una fuente, salvo que haya una necesidad de trasladar tal cual un concepto, una definición, un dato estadístico, ¿de acuerdo? De manera exacta. Al no haber esa necesidad, lo que tenemos que hacer es justamente plantear el uso de las citas indirectas. Además, allí vamos a encontrar que se hace necesario la lectura analítica en primer lugar. Miren, ¿ah? Aquí podemos dar cuenta de una cita indirecta. Este es el ejemplo de una cita indirecta. ¿Cómo el lector académico se da cuenta que está frente a una cita parafraseada, a una cita indirecta? Porque fíjense, tiene entre paréntesis, antes de cerrar el párrafo,
tienen los apellidos de los autores y el año de publicación, ¿de acuerdo? Y es breve además, es breve, ¿de acuerdo? Es breve. Pero a la vez no está comillado. ¿Qué significa esto? Si fuese una cita directa, tuviera comillas, ¿de acuerdo? Estuviera comillado, debería ir incluso el número de página. Entonces, aquí podemos dar cuenta, no es un traslado exacto de lo que dicen King y Levine en el 2020, pero este es un parafraseo de lo que dicen esos autores. Y lo que primero hay que hacer es leer y comprender lo que dice King y Levine para luego escribirlo en el contexto de nuestro trabajo académico. Y allí hay un esfuerzo mayor al solo trasladar la información de King y Levine tal cual. Entonces, vamos a partir rápidamente por una definición de lo que significa la paráfrasis, muy puntual, y de las recomendaciones que da una de las instituciones que están ligadas, quiera o no, a lo que significa la verificación de similitudes. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué es la paráfrasis? Fíjense, ¿ah? Y aquí está el asunto. Dice, explicación o interpretación amplificativa de un texto. ¿Para qué? Para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene en el trabajo original, en la fuente original, un texto que no se entiende con claridad, un texto el cual es muy denso, que es difícil de su interpretación, entonces el autor del trabajo, en este caso, quien está redactando la tesis, quien está redactando el proyecto, quien está redactando el artículo científico, debe explicar, interpretar este texto de manera que el lector lo pueda comprender y lo pueda tener con mucha mayor claridad. Ese es el propósito principal del parafraseo, de una paráfrasis, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Ya, a ver, nos mencionan que hay en la sala, ah, vamos a admitirlos, aquí están, muy bien, ya los tenemos, ok. Ahí tenemos también el registro de asistencia, ok, muy bien. Entonces eso es importante, ¿ah? No parafraseamos, y aquí hay que ser muy, muy puntuales, no parafraseamos para disminuir el porcentaje de similitudes de Turnitin. Ahí está el asunto, que por lo general, ¿no? Por lo general, por lo general ocurre eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Muchas veces va a ocurrir, vamos a ver ahí todavía quienes están en espera. Ya estamos. Ok, eso es lo importante. Bien, fíjense otra, dice, frase que imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes, pero la primera acepción es la que vamos a considerar. ¿Ve? Explica, interpreta de manera amplificativa, ampliada, un texto para su ilustración, para hacerlo más claro o de manera inteligible. ¿Qué quiere decir manera inteligible? Que se entienda.
que pueda comprenderse, que pueda ser claro en su comprensión. Y aquí el mismo Turnitin, me atrevo a mencionar, ¿ya? Lo que Turnitin señala. Coincidimos aquí, fíjense con lo que Turnitin dice. Fíjense ustedes. 6 pasos para elaborar una paráfrasis. Y aquí hay que ser muy claros. Muchas veces nos encontramos ante la necesidad del parafraseo a última instancia, y eso hay que reconocerlo. Me decían, profesor, eh, ya estoy por terminar, estoy sustentando, etcétera, y han pasado mi trabajito por el Turnitin y ha salido con 45 de porcentaje. Caray, ¿qué pasó? ¿Por qué te ha salido tan alto el porcentaje de similitudes? ¿No? Es que, profesor, eh, recién me han dado el acceso a Turnitin, lo acabo de pasar y me ha salido que sí, acá estamos ya. Sala de espera, todavía hay colegas, ya estamos. Entonces, ¿y qué te han dicho? O sea, cuando digo, no, ¿y qué te han dicho qué debes hacer? Ah, lo que me han mencionado es que tengo que parafrasear. Así, ¿ah? Ojo. Entonces, el parafraseo se convierte en ese momento en un mecanismo de disminuir el porcentaje de similitudes. O sea, esa forma no es la adecuada, no es la adecuada. ¿Por qué caemos en eso de los altos porcentajes de similitudes en Turnitin? Por varias razones. Una de ellas es porque no se han considerado las citas indirectas, es decir, se ha hecho un copia y pega y muchas veces alguien me decía, profesor, he traído de un artículo científico, he trasladado de una tesis anterior, ya, de un antecedente, y no me he dado cuenta que ya esa cita era parafraseada y lo he pasado a mi trabajo. Estoy haciendo uso de una paráfrasis. No, 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 no. Ojo, usted no va a copiar la paráfrasis que hizo el autor de una tesis, el autor de un artículo científico y pasárselo a su trabajo. Usted tiene que leer la fuente original y de esa fuente original tiene que hacer la lectura, la comprensión y la redacción nuevamente de esa, digamos, de ese trabajo, de esa parte de lo que usted quiere trasladar. Entonces, allí no hay vuelta que darle, ¿de acuerdo? No hay vuelta que darle. Entonces, bien aquí. 6 pasos para elaborar una paráfrasis. El parafrasear implica decir en propias palabras las ideas, la información de una fuente en su trabajo. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada. Y aquí nos vamos con lo que señala el propio Turing. A ver, fíjense aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es por eso que no es recomendable, colegas, esos instrumentos, ¿ya? De parafraseo online, los generadores de inteligencia artificial para parafrasear. Colocas todo un texto y te lo va a parafrasear, pero ¿sabes qué va a ocurrir? Que se va a desvirtuar tu trabajo. Que, claro, va a disminuir, yo no dudo, va a disminuir el porcentaje de Turnitin. O sea, como manotazos de ahogado te va a servir, pero lee ese trabajo. Va a estar ya no como pide la RAE, que va a ser inteligible, sino por el contrario, miren,
Por el contrario, va a ser totalmente ininteligible, no se va a entender qué es lo que dice. Fíjese aquí. Antes de leer o ver el texto, revise ideas similares para obtener más información sobre el tema. Eso es importante porque va a ayudarte a familiarizarte con el vocabulario, con las ideas relacionadas al tema de investigación. Luego tenemos paso número 2, lea y vuelva a leer el pasaje, es decir, el texto que tú quieres hacer el parafraseo. Luego determine lo que significa. Intente descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo del texto. Qué importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer. Y eso es lo que muchas veces no se comprende. Simplemente se traslada información. ¿De acuerdo? Entonces, leer lo que queremos trasladar como información y dar cuenta de qué es lo que significa. Descifre la idea principal. ¿Qué es lo más importante que está señalando este párrafo, lo que está señalando esta oración? Y dar cuenta de los argumentos que apoyan ese texto. Número 3, reflexione sobre su comprensión del texto haciéndose la pregunta siguiente. ¿Ve? ¿Qué significa esto? Cuando sea necesario, aquí vamos a admitir, cuando sea necesario, hay que retroceder, volver a leer el texto de principio a fin. Todas las palabras que queremos nosotros considerar de un texto deben ser totalmente comprendidas. No deben pasar preguntas, no deben pasar palabras desconocidas, no debe haber palabra alguna que no se comprenda, porque si no, imagínate, no pudieras tú dar cuenta de qué significa eso que estás trasladando en tu trabajo. Entonces aquí todas las palabras deben ser totalmente entendibles. Hay que hacer uso de los diccionarios especializados, etc. Eso es importante. Número 4, lo que hay que hacer, fíjese, es parafrasear en voz alta antes de escribir. Este entrenamiento es importante. Ahora, profesor, ¿siempre se va a hacer de esa manera? Miren, no hay mejor forma que el entrenarte de manera consciente, ojo, de manera consciente y lograr posteriormente el desarrollo de esta técnica, el desarrollo de esta forma de parafraseo y que ya sea de manera inconsciente, en que tú no te vas a dar cuenta y lees y ya tienes una forma parafraseada para poder redactarlo. Entonces, lo primero es parafrasear en voz alta, que se pueda escuchar por ti mismo, ¿no? Explica la idea principal también a un compañero el del equipo de investigación, ¿ya? Para poder practicarla y ponerla en sus propios términos. Eso es importante. Recién allí se parafrasea el texto, escribiendo el significado de ese texto en palabras propias. Vamos a considerar el cambio de la estructura de una oración, construirla de varias maneras. Comparamos la versión que estamos teniendo con la versión original. Aseguremos de que el significado sea siempre el mismo. Y no se olviden aquí, acreditar al autor con una cita después del texto parafraseado. No olvidar incluir al final del trabajo los datos de la fuente, es decir, la referencia. En el corpus textual aparece la cita parafraseada y al final va a aparecer el registro de la referencia de la fuente. Y hay siempre esta orientación última, miren, ve. Ante la duda, lea, piense, repita siempre
en palabras propias. Eso es importantísimo. Entonces, fíjense, la paráfrasis no es un resumen, menos una síntesis de la información de un texto, ¿ya? Cuidado con el parafraseo incorrecto, con el plagio. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando empleas las mismas palabras que otro autor o cuando cambias algunas palabras por otras. Los conectores, los sinónimos, eso es muy frecuente. De seguro que la mayoría aquí hemos caído en algún momento en qué? En cambiar las palabritas. Por ejemplo, algunos en lugar de colocar niño, colocan párvulo. En lugar de colocar estudiante, colocan alumno. ¿Ya? Y los conectores, en lugar de pero, ponen sin embargo. En primer lugar, bueno, en primera instancia. No se trata de eso. Si ya el texto es comprensible, ¿por qué tienes que cambiar? ¿Por qué la palabra niño vas a cambiarlo por párvulo? Si niño es mucho más comprensible. Entonces hay que tener mucho cuidado en considerar qué es el parafraseo realmente. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué va a ser el parafraseo? No es otra cosa que una interpretación que conserva las ideas principales del texto original, de manera que todos los términos clave, las palabras clave en el texto, deben estar y servir para explicar las ideas globales que se plasman en ese texto original. Las palabras clave no deben ser cambiadas. Las palabras clave no tienen por qué cambiarse, no tienen por qué alterarse. ¿Ya? Eso es de consideración. ¿Cómo hacer un parafraseo? Lo vamos a reiterar aquí. Siempre es eso, ¿no? El significado de los términos que se utilizan en el texto original, la intención que tiene el autor del texto original para comunicarlo. Idea principal versus ideas secundarias. Eso es importante. ¿Qué más? Sustituir las ideas originales por expresiones con sentido semejante. Y por último, tienes que comparar el texto original con el parafraseo que has realizado. Hay un tipo de paráfrasis mecánica, ya que es importante conocerlo. Van a tener ustedes este trabajo con un ejemplo aquí. La paráfrasis constructiva, ¿ya? Que va a modificar completamente el contenido del texto original, pero que va a conservar sus ideas principales. Eso es importante. Luego, con su ejemplo correspondiente, eso para su mejor ilustración. Una paráfrasis de comprensión. Es un texto nuevo, diferente al texto original, para explicar las ideas globales. Palabras, términos propios para explicar y para expresar las nuevas ideas basadas en las ideas originales. En esta paráfrasis de comprensión, ¿ya? Se permite expresar opiniones sobre el texto en párrafo aparte. Esto, por ejemplo, sobre todo en los artículos de opinión. Ahí lo tienen. Entonces, a ver aquí, fíjense, ¿ah? Tenemos el intento siguiente. Si gustan, los que están a la mano con el- algún, alguna página de parafraseo, esas páginas de inteligencia artificial, propónganlo aquí. Y vamos a analizar primero este texto, ¿ya? Está entre comillas, ¿por qué? Porque es tal cual está en el texto original. Dice aquí, en un mundo tecnológico, la escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimientos del niño, pero en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Y si tenemos este texto original, ¿de acuerdo? Tenemos este texto original, ¿cómo es que lo vamos a pasar de manera de que ya no coloquemos a Wechsler, ¿no? Ahí del Wechsler, y
tal cual, sino haciendo un parafraseo de lo que él señala. ¿Cómo lo colocaríamos? A ver, vamos ahí con la participación de todos ustedes. ¿Cómo iría? ¿Cómo iría? ¿Qué es lo que colocarían ustedes como texto de parafraseo? A ver, vamos con la participación de cada uno de ustedes, colegas. A ver aquí. Pueden hacerlo a través del chat. Alguien puede también incluso eh, habilitar su micrófono para participar. ¿Qué hay que considerar aquí? Algunas palabras importantes, ¿no? A ver, ¿cómo colocarías tú este texto, que está breve, como un parafraseo? A ver, aquí lo tenemos. A ver, ok, ya aquí tenemos. Fíjense aquí, ¿ah? Fíjense, acá tenemos una participación. En el auge de la tecnología, la escuela tiene el rol axial de proporcionar conocimientos al niño, pero es la casa la que enseña valores. Es la casa. ¿Será lo mismo hogar que casa? Miren, o sea, es decir, ¿dónde estaría la mejor expresión? ¿En hogar o en casa? El hogar es fundamental en la formación de valores. A ver aquí, vamos a ponerlo aquí. Y ya. A ver, tenemos acá. El hogar es fundamental en la formación de valores en el niño y la escuela en el uso de tecnologías. A ver, ahí tenemos el uso de tecnologías, ¿ah? La escuela es el ente institucional fundamental en la generación de conocimientos, eh, con la ayuda de la tecnología. Por otro lado, el hogar es la base para la construcción de los valores, ¿ya? En los niños. Para el niño, lo fundamental es la formación de valores de la familia, la formación escolar es complementario. Fíjense, ¿ah? Fíjense, vamos viendo cada uno de nosotros. Beckler 2018 destaca el rol del hogar en la formación de valores sobre aquella que el niño recibe en la escuela, donde se formen conocimientos. Es decir, está allí José Linares colocando el rol del hogar sobre el rol de la escuela. Paul Iván Gutiérrez, en el contexto de una sociedad permeada por la tecnología, mientras que la escolarización formal es fundamental para la adquisición de conocimientos, el ambiente hogareño constituye el terreno primordial donde se cultivan los valores esenciales del niño, derivado de Beckler 2018. Ya, a ver, fíjense, ¿ah? Ahí tenemos los intentos de parafraseo, muy bien, claro, muy bien hechos. Aquí tenemos otro más. A ver, en la era digital, las instituciones educativas tienen un rol fundamental en el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, los valores cultivados son aspectos fundamentales del hogar. El hogar es importante en la formación de valores en nuestros niños. Tanto en la escuela se adquieren nuevos conocimientos, siendo la tecnología un complemento en el aprendizaje. Ok, muy bien. Fíjense ustedes, aquí lo que queremos nosotros considerar, ¿ya? Lo que queremos considerar aquí, a ver, otro aquí. En la era digital, la escuela tiene un rol primordial en la aprehensión de saberes del niño. Aprehensión de cojera con H intermedia. Sin embargo, resulta elemental la formación de valores desde el hogar. Ahí tienen otro. Ya, muy bien.
En, aquí, en la era tecnológica, los niños adquieren los valores en la casa, los conocimientos se adquieren en la escuela. Ahí está William. Ok, perfecto. Bien, fíjense, vamos a ver quiénes han accedido en espera. Ya está. Miren, aquí mucho cuidado. Hemos estado leyendo las intervenciones. Algunos han puesto al hogar por encima de la escuela. Otros han incluido la tecnología en lo educativo, cosa que aquí Wexler no lo dice. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación. Miren esto tan sencillo, pero que nos lleva a reflexionar cómo es que debemos nosotros considerar. Aquí están las palabras clave. Aquí están las palabras clave. El eje central es el niño, ¿de acuerdo? El contexto es el mundo tecnológico. ¿Qué significa eso del mundo tecnológico para Beckler? Significa la actualidad, el mundo de la era digital actualmente, ¿de acuerdo? Aquí, entonces, fíjense ustedes. Y hace una diferenciación, pero a la vez una complementariedad entre la escuela y el hogar, señalando que la escuela es la encargada fundamentalmente, de manera principal, de brindar conocimientos al niño. Lo dice Wexler, fíjense ustedes, no quiere decir que la escuela es la encargada, la única, y que el hogar es el único que brinda valores. Fijémonos en la forma como lo menciona Wexler. Miren. Cuando dice en un mundo tecnológico, aquí estamos en el contexto. Actualmente, en el siglo XXI, en la era digital, a eso se refiere con tecnología. No se refiere a que la tecnología se está utilizando en las escuelas, ¿ah? Aquí no dice eso. La escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimientos del niño. Papel importantísimo. No es el único ente en la adquisición de conocimientos del niño, pero sí es la escuela el que juegue el papel más importante tal vez. Pero luego dice, en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Tampoco sesga Wexler al decir que sea el único. Dice que el hogar es la base primordial. Por eso es que aquí se plantea esto, ¿no? Niño, escuela, conocimiento, hogar, valores. Mundo tecnológico, el contexto. Y esto es importante de plantearlo de diversas maneras. El entrenamiento. Hemos planteado este párrafo tan breve, ¿ya? Tan sencillo, pero para reflexionar de la importancia de no tergiversar las ideas. Fíjense, ¿ah? Vamos aquí a lo que se mencionaba. Aquí Wexler es claro. ¿Cómo podremos decir? Podríamos decirlo de la siguiente manera, ¿no? Actualmente, miren, actualmente el niño recibe conocimientos principalmente de la escuela, pero en cuanto a la formación de sus valores, el hogar es lo más importante, ¿de acuerdo? Podríamos mencionarlo de otra manera. El niño se forma en conocimiento y valores tanto en la escuela como en el hogar, en un contexto del mundo tecnológico. El desarrollo del niño en el mundo tecnológico tiene como responsables del conocimiento fundamentalmente a la escuela y de la formación de sus valores al hogar. Es decir, darle a cada uno el peso correspondiente. Pero vamos a darle una mirada a lo que decíamos, ¿de acuerdo? Miren, ¿ah? Decíamos, los
aquí, por ejemplo, y esto que sirva simplemente como reflexión, miren, decíamos aquí, eh, se mencionaba lo siguiente, eh, aquí. La escuela es el ente institucional fundamental en la generación de conocimientos, sobre todo con la ayuda de la tecnología. Aquí, cuidado. ¿Dónde dice aquí que le está brindando conocimientos con ayuda de la tecnología? Tal vez sea cierto, ¿ah? Es decir, mucho cuidado, porque él me dijo, profesor, pero es cierto, se está dando con la tecnología. Sí, pero Bessler no lo dice. No lo dice de esa manera. Es cierto que se está incluyendo la tecnología en la educación, pero aquí no lo dice. ¿Ya? Otro acá. Para el niño, decían, para el niño, lo fundamental en la formación de valores es la familia. La formación escolar es el complementario. Es decir, estamos colocando aquí, ¿ya? Al hogar como lo complementario. Digamos, al hogar como lo principal y a la formación escolar como lo complementario. No lo dice Beckler. Beckler, ¿qué está mencionando? Lo que decía en un momento una de las ex ministras de Educación, zapatero tus zapatos. Oiga, en conocimiento, ¿quién es el responsable de darle conocimientos al niño? La escuela. Y de sus valores, ¿quién es el responsable más importante, lo primordial? El hogar. Por eso es que cuando en la escuela se dicen, por ejemplo, que aquí los niños no están actuando bien y esto, responsable es el hogar, según el planteamiento de Wexler. ¿De acuerdo? Ojo, otro, otro aspecto aquí, miren. Dice, destaca el rol del hogar, ¿ya? Wexler destaca el rol del hogar en la formación de valores sobre aquella que el niño recibe en la escuela donde se formen conocimientos. O sea, el hogar estaría por sobre la escuela. Profesor, lo más importante es el hogar, ¿no cree? Sí, pero Beckler no dice eso. Dijo, o sea, es muy importante no tergiversar la idea, ¿de acuerdo? No tergiversarla, no tergiversar la idea. Aquí también tenemos otra, miren, en la era digital tienen un rol fundamental en el aprendizaje, los valores cultivados en el hogar, por ahí están bien. Esto me llamó la atención, miren. El hogar es importante en la formación de valores en nuestros niños. Tanto en la escuela se adquieren nuevos conocimientos, siendo la tecnología un complemento en el aprendizaje. ¿De dónde sacamos eso? Siendo la tecnología un complemento en el aprendizaje. Alguien me dirá, profesor, pero usted no podrá negar que la tecnología es un... Sí, por cierto, pero Beckler no lo dice. Beckler no lo dice. ¿Ok? Actualmente en ambos reciben valores y conocimientos. Ya el niño viene con manejo de tecnologías y formación de valores. Eso es cierto, pero aquí eso sería la opinión, eso sería un comentario. Mucho cuidado. Usted no puede parafrasear de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Estemos a gusto o no, ¿ya? Estemos nosotros de acuerdo o no, no tenemos que, en el parafraseo, cambiar de lo que Wexler como autor señala. Cuando se dice actualmente en ambos reciben valores y conocimientos, por supuesto, Wexler no lo niega. Wexler dice, lo más importante, el papel fundamental es de la escuela para el conocimiento y el rol primordial es en los valores es el de hogar. Está dando abierto para que no solamente la escuela, estará por ahí la televisión, estará la parroquia, qué sé yo, no solamente en el hogar digamos, se practican los valores, también en la escuela. Pero Wexler dice que el responsable es el hogar, ¿no? Entonces, mucho cuidado. En la escuela continúen en afirmar formación de valores y nuevos conocimientos. Es la opinión, por supuesto, es la opinión.
Eso es muy importante, Pilar. No cambiar el mensaje del autor. ¿Qué lo podemos hacer? Se parafrasea y se coloca al autor, se menciona al autor y luego usted puede hacer un párrafo de comentario en el cual va a dar su opinión, pero no tergiversar la idea. Fíjense nomás. Ahora, si trasladamos este párrafo, si trasladamos esta forma de inmediato a un generador de, digamos, de parafraseo digital, va a decir cualquier cosa, va a decir cualquier cosa. Eso hay que tener muy en cuenta, de no cambiar ya las ideas del texto original. A ver, acá tenemos otro, miren acá, ¿ah? Ojo, aquí. La obesidad y el sobrepeso en la etapa escolar representa un problema de salud pública general. La Organización Mundial de la Salud indica que es una de las principales epidemias del siglo XXI. No solo impactan la prevalencia de daños no transmisibles, sino que al mostrarse durante la preconcepción y las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre las capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales de la persona, perjudicando su calidad de vida y el capital humano de los estados. Fíjense aquí, lo dicho por Veramendi, Villavicencios y otros en la página 308 en el 2020 acerca de la obesidad y el sobrepeso, ¿ya? Este párrafo debemos entenderlo bien para parafrasearlo. Lo importante de la lectura, aquí miren, ¿ah? Lo importante de la lectura. Por supuesto que cuando se trabaja el texto académico hay que comprender bien la idea del autor original y trasladarlo como una paráfrasis para evitar citar directamente. Porque recuerden ustedes, ya muchos, ¿no? En muchas, digamos, en muchos espacios académicos ya se está limitando el uso de las comillas, de estar trasladando información directa. Si no hay necesidad, salvo que sea una definición, salvo que sea pues un dato histórico, salvo que sea una ley, una norma, lo podemos trasladar tal cual. Si no, no hay necesidad de por qué hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿cuáles serían las palabritas importantes aquí? Obesidad y sobrepeso. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando aquí? A ver, ¿de qué se está hablando? De la obesidad y el sobrepeso en la etapa escolar, fíjese. Obesidad y sobrepeso en la etapa escolar. ¿Qué significa esto? Un problema de salud pública general. ¿Ah? Y ahí está, eso es lo más importante, miren, ¿no? Aquí, obesidad y sobrepeso en la etapa escolar ya es un problema de salud pública general. Y aquí dice, miren, ¿ah? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que es una de las principales epidemias del siglo XXI. Y ahí hay un apoyo de lo que menciona el autor. ¿Qué es lo más importante? Obesidad y sobrepeso en etapa escolar es un problema de salud pública. Ok. Y aquí viene lo otro, ¿ve? ¿Por qué es un problema de salud pública? Ojo, ¿ah? Un problema de salud pública general. Ojo, la prevalencia de daños no transmisibles, sino que al mostrarse durante la preconcepción, las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre las capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales de la persona, perjudicando su calidad de vida y el capital humano de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, no solo hay una prevalencia de daños que no se transmiten, sino que van a perjudicar en última instancia a los mismos estados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener menor calidad de vida en ellos y el capital humano va a ser no de lo bueno.
el capital humano de los estados va a ser deficiente, solo por el hecho de la obesidad y el sobrepeso. Miren, ¿ah? Eso es importantísimo. Entender aquí lo que Veramendi señala. No solo impactan la prevalencia de daños no transmisibles, sino que al mostrarse durante la preconcepción, las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre las capacidades cognitivas, va más allá de esas capacidades cognitivas, intelectuales, emocionales de la persona, ¿ya? Entonces, va a afectar, por supuesto, a lo cognitivo, a lo intelectual, a lo emocional, y va a perjudicar la calidad de vida y, en última instancia, el capital humano con el que cuenta un Estado, con el que cuenta una nación. Entonces, eso es importante de entenderlo primero para trasladarlo a un parafraseo. Miren, el parafrasear significa comprender primero al autor que se está leyendo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacer el ejercicio del parafraseo. Lógicamente, que es diferente, ya es otra cosa cuando estamos frente a qué? Al porcentaje elevado del Turnitin y nos han dicho, ¿sabe qué? Lo único que tiene que es parafrasear. Y ahí sí entran en un loquerío. ¿Por qué? Porque hay páginas y sobre páginas que están marcadas con similitud y que lo único que hay que hacer es bajar el porcentaje del Turnitin. Y ahí sí, va a dar pena porque la tesis, el documento de investigación, el artículo científico, lo que tú tengas, se desvirtúa, se tergiversa y uf, le han dado vuelta, le han cambiado, ya no ponen Organización Mundial de la Salud, ponen OMS, ¿de acuerdo? Principales epidemias del siglo XXI lo han tratado de cambiar, es decir, hay una tergiversación, todo un manejo inadecuado de la información que está brindando la fuente original. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay otro ejemplo para parafrasear, miren esto. La obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. La rapidez con que se está produciendo el incremento de su prevalencia parece estar más bien en relación con factores ambientales. Miren, y ahí también tenemos esto, ojo, ¿ah? Acá nos mencionan obesidad escolar, epidemia siglo XXI, impacto en problemas cognitivos y emocionales temprano, repercusión negativa del desarrollo de capital social. Eh, claro, ahora, si lo colocamos así, como lo que está planteando aquí, de esta forma, se convierte en algo ininteligible, ¿no? A ver, obesidad escolar, epidemia del siglo XXI. ¿Y dónde está el sobrepeso? Ojo, ¿ah? Ahí nomás ya quitó uno de lo del anterior. Impacto en problemas cognitivos y emocionales temprano, repercusión negativa del desarrollo de capital social. Suena ininteligible, ¿no? Ok. Sí, vamos a hacerle llegar Delia, vamos a hacerle llegar la grabación. Sí, estamos ahí. Miren, este encuentro es para, en primer lugar, tener en cuenta esta situación. Para el taller del día miércoles, sería importante, colegas, que puedan traer, vamos a hacerle llegar también a ustedes este material, y aquí hay varios, digamos, ejemplos de cómo poder hacer el parafraseo. Vamos a mencionar lo siguiente, fíjense. El día miércoles que tenemos otra reunión, quiero que ustedes traigan sus documentos, ¿ya? Eso. Lo que dice lo que le ha marcado Turnitin, si es que lo tienen, lo que usted pretende parafrasear y el intento de parafraseo que ha hecho. Y aquí lo vamos a analizar entre todos. Esto que parece tan sencillo, en realidad no es que sea complicado, sino que requiere de una lectura, en primer lugar, comprensible. Requiere de comprender el texto original
y trasladarlo de manera mucho más clara. ¿Ya? El parafraseo no es decirlo de otra manera simplemente por el hecho de que no se repita lo mismo, sino de hacerlo mucho más claro, más comprensible, más digerible. En palabras de don Marco Aurelio de Negri, diríamos que debe ser lecturable y legible, ¿no? Legible y lecturable, que la persona al leerlo lo entienda con mayor claridad. Bien, entonces, el día de hoy estamos terminando este primer espacio de reflexión y eh, Profesor, una así pregunta. es. Sí, adelante. Profesor, y digamos, ¿y cuál es su opinión? ¿Uno puede utilizar la inteligencia artificial para hacer o no? ¿Cuál Ya. es su opinión? Y ya, mi opinión es la siguiente. Miren, la inteligencia artificial, ya, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda. ¿Pero para qué fundamentalmente? Miren, ¿ah? ¿Para qué? Cuando usted dice quiero parafrasear con inteligencia artificial, suena que la tarea de comprender lo que un autor dice, se lo traslado a la inteligencia artificial. Y entonces coloco el resultado de la inteligencia artificial. Lo que se propone en primer lugar es la inteligencia artificial es de mucha ayuda, ¿saben qué momento? En el momento de obtener información. Yo obtengo información a través de la inteligencia artificial y luego paso a leerlo. Esa lectura va a permitirme hacer un buen parafraseo. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Un buen parafraseo. No al revés. O sea, si ya tengo el texto original y lo lanzo simplemente a una página de parafraseo con inteligencia generativa, ya prácticamente quien está haciendo el trabajo no comprende lo que está colocando. Entonces, no recomiendo el uso de la inteligencia artificial para parafrasear, porque el miércoles le voy a poner un ejemplo. Voy a poner un texto original, lo vamos a parafrasear, miren, lo vamos a parafrasear de inmediato con alguna de esas fuentes generativas de inteligencia artificial y vamos a hacer otro nosotros mismos de manera así comprensible y vamos a poner en tela de juicio. Claro, inclusive ya ahora Turnitin tiene el detector de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Turnitin ya se da cuenta cuando el parafraseo ha sido hecho por inteligencia artificial. Es otro de los aspectos que Turnitin ya está dando cuenta. ¿Por qué? Porque en última instancia, colegas, hay que empoderarse del conocimiento nosotros, como académicos. ¿No? No dejar esa tareita, no dejar esa tareita a la inteligencia artificial, porque en última instancia, ¿quién va a sustentar su tesis? ¿Quién va a sustentar su artículo? El tesista. Entonces, por ahí, ese facilismo. Yo creo que ya ahí más bien están en manotazos de ahogados cuando el tiempo se nos va y le dicen, ¿sabe qué? Tiene 45% de similitudes, 58% y tiene 48 horas, tiene una semana para entregar su trabajo nuevamente, pero con un mínimo de 20%. O sea, no exceder el 20%. Y ahí sí hay desesperación y se recurre a esas páginas, ¿no? Pero como les digo, lo primero que hay que hacer es leer, comprender la fuente original y colocarlo tal como se manifiesta por el autor, pero haciéndolo mucho más comprensible, mucho más claro, contextualizándolo a lo que queremos decir en nuestro trabajo de investigación. Y no al revés, no ir netamente a la inteligencia artificial. Hay muchos generadores de parafraseo, ¿ah? Pero ojo, usted me pone y yo digo, esto es de inteligencia artificial. De arranque, se nota porque no es como el entrenamiento mismo del académico, del investigador que está realizando y que está haciendo su texto parafraseado, ¿ya? Las citas indirectas o parafraseos son
hechas, se dicen citas indirectas, ¿por qué? Miren, ¿ah? Es una cita indirecta porque aquí tengo el autor de la fuente original y acá tengo mi trabajo. Y es una cita indirecta porque ya no va a ser trasladada directamente a mi trabajo, sino de manera indirecta, pero no pasarlo a la inteligencia artificial, sino pasarlo primero al cerebro de quien está haciendo para que lo comprenda y luego lo traslade al texto que estamos realizando. Eso es, en última instancia, la cita de paráfrasis, la cita indirecta. Muy bien, por el día de hoy, les agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Aquí dice, los estudiantes ya Gracias. no están utilizando la inteligencia artificial, solo lo usan en casos extremos de desesperación. Por supuesto, Máximo, es así. Sí, vamos a poner casos prácticos y vamos a utilizar Turnitin para ver a ver si baja o no se baja. Pero Muchas escúchenme. gracias. Sí, Muchas gracias, muy gracias, Isaac, gentil. a ti Buenas por la noches. participación. Este espacio es importante. Como docentes universitarios, por ejemplo, me decían, profesor, ¿cómo hacer para que los estudiantes están utilizando mucha inteligencia artificial? Que utilicen, es decir, miren, como docentes, bienvenido sea la inteligencia artificial para las fuentes, para obtener información. Pero si el estudiante, si usted como docente, ¿ya? Si usted como docente le ha pedido al estudiante que escriba un artículo, que presente un informe, que presente una monografía, ¿ya? Y solamente se queda en el texto, en lo que le va a entregar, ahí estamos mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle su opinión. Si el estudiante ha utilizado inteligencia artificial, tiene que leer esa información que proviene de la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial generativa le ha dado como información, y eso es importante, ¿ah? Nos va a permitir ahorrar tiempo valioso. Hay que saber decirle el prompt a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en derecho, eres un jurista, ¿ya? Destacado en el Perú y te pido tu opinión sobre tal o cual ley. Entonces, el chat GPT 4 o el 5 te va a brindar la información puntual, pero a la vez como especializado. Pero, ¿dónde está el asunto de rescatar en el estudiante, en el académico? De que él opine al respecto, de que él haya asumido lo que la inteligencia artificial le puede proporcionar y que él dé su argumentación. No que se quede en el simple hecho de ya está el trabajito. Si yo le pongo nota al trabajito, ya caí, pues, ¿no? Entonces, hay que saber pedir que los estudiantes puedan presentar trabajos. En la clase se argumenta, se debate, se compara, se ejemplifica, se desarrolla. Por supuesto, ahí está. Eso es el asunto, ¿no? El asunto está en la participación misma del estudiante. Ellos pueden tener a la mano esos instrumentos, pero lo que hay que pedir es pensamiento superior, criticidad, ¿de acuerdo? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué? Inteligencia artificial, sí, ok, muy bien, pero a la vez opinión personal, nivel crítico, reflexión crítica, argumentación propia. Eso es importante. Muy bien, por el día de hoy, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos estaremos volviendo a encontrar el día miércoles. Un abrazo. Por supuesto, la inteligencia artificial, en última instancia, eh, es el remedio de la inteligencia natural. Muchas gracias. Un abrazo, disfruten de su feriado el día de mañana. Por ahora estamos pues todo en virtual, ¿no? Toda esta semana. Ok, abrazo para todos.